que lo que vamos a ver ahora es cambio porcentual. ¿Cuál es el aprendizaje esperado que esperamos de acá? Es comprender y explicar el cambio porcentual aplicado a situaciones cotidianas, resolviendo problemas de crecimiento y decrecimiento porcentual que se observan en el tiempo. O sea, vamos a ver cómo el porcentaje mide un aumento o mide una disminución de alguna cantidad cualquiera. Eso más o menos lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver un poco las instrucciones. Esta materia corresponde ya a la unidad 2 de álgebra y funciones. Ya vamos a ver la unidad 2. Ya terminamos la unidad 1 de logaritmos, números racionales, ya lo pasamos. Vamos a ver ahora a cambio porcentual. Esta materia está entre las páginas 76 y 83 del texto del estudiante. Así que por favor también ahí que vayan a la par de esta guía con el libro. Siempre es bueno tener otra forma de explicar u otra opinión de la materia. Entonces acá también al principio tengo algunas links de materia. Y el primer link es otra clase similar a esta, pero utilizando el libro de clases desde el minuto 9. Si tienen tiempo y quieren entender bien también, complementando esta clase, vean este link, el primer link. Y también hay ejemplos de cambio porcentual también. Y también vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con el IVA. Para los que no saben, el IVA es un impuesto que rige a todas las compras que uno hace, de cualquier tipo. Cuando a uno le entregan boleta, uno cuando compra un producto, aparte de lo que uno paga, también paga el IVA, el impuesto al valor agregado, y va con un 19% de impuesto. Eso se paga en todas las compras que uno haga cuando hay con boleta. Para comenzar la clase, esto lo saqué de la página de París. Entonces, por ejemplo, cuando dicen precio normal 399.990 pesos y tiene un descuento de 35% de descuento. ¿Qué significa ese 35%? ¿A quién se aplica? ¿Cuál es el resultado final? O por ejemplo, precio normal 249.990 pesos con tarjeta tanto, pero tiene un 52% de descuento. ¿Cómo calculo yo el 52% de descuento? ¿Cómo lo calculo? ¿Qué hago yo para pasar de 249.990 a 119.990? ¿Qué cálculos hago yo? Eso vamos a ver hoy día. Ese tipo de cálculos. O también cálculos también cotidianos. Por ejemplo, Andrea compró un libro por $31,5, incluido el impuesto del 5%, incluido. ¿Cuánto cuesta el libro sin impuesto? O un televisor que costaba 800 pesos y hoy cuesta 100 pesos menos, o sea, 700. ¿Cuál fue el porcentaje de descuento? Cosas así vamos a ver en la clase de hoy. Más o menos, tú debes ubicar más o menos esto, Macarena, ¿cierto? Porcentaje o igual Sí, te cuesta un poco. no, sí, lo saco todo el rato cuando voy a comprar. Ah, ya, muy bien. Tienes la noción de porcentaje ya en tu mente. Sí, no, sí. Porque ahora, bueno, la base de esta unidad son dos fórmulas, más que nada. Si lo que demora harto aquí es los conceptos previos. Esto es lo que demora harto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y lo que te voy a pedir a ti también, Macarena, para que trabajes con los muchachos, es esto. Por ejemplo, convertir números decimales a fracción y de fracción a decimal. Esto los muchachos ya lo deben tener aprendido, porque no lo voy a volver a ver. Lo otro, suma y resta de números decimales, especialmente la suma, que, bueno, en realidad los dos son importantes.
suma y resta de números decimales. Tercero, potencias con números decimales y fracciones. Eso lo vamos a ver harto, especialmente en la guía que viene después de esto. En la guía de interés compuesto. Hay una fórmula donde hay una potencia con números decimales, que la vamos a usar harto. Y vamos a ver el concepto de porcentaje y de aquí empieza la materia en sí. ¿Qué es el porcentaje? Porcentaje es la cantidad dada como una fracción o número decimal dividida en 100 partes iguales. Es decir, cuando a mí me dicen un 32%, eso significa que son 32 partes de 100 totales. Ese símbolo de porcentaje significa que está dividido en 100 partes totales. Por ejemplo, que es un 32%, es 32 de 100. Y si esto lo transformo a decimal, 0,32 o 0,32 de 1. Eso es. Entonces, 32 es el 32% de 100 partes. Vamos a ver otros ejemplos. Otros ejemplos. Me dicen 26 de 45. ¿Cómo eso yo lo transformo a porcentaje? Simplemente, como les dije al principio, ustedes deben saber transformar fracción a decimal o decimal a fracción. En este caso, fracción a decimal. Divido 26 dividido 45 y eso me da 0,577. Pero, ¿cómo transformo esta fracción a porcentaje? Del resultado, siempre lo multiplico por 100%. Este 26 dividido 45 lo multiplico por 100% y me da un 57,7%. Es decir, 26 es el 57,7% de 45. O si lo escribimos así, 26 de 45 es lo mismo que 57,7 de cuánto de 100. Y eso es el 57,7%. Por dar un ejemplo. Otro ejemplo. 3 dividido 12. Esa fracción, ¿cuánto representa 3 de 12? ¿O qué porcentaje es el 3 respecto al 12? Eso me están preguntando. Esto es, 3 dividido 12 es igual a 0,250. Y este 0,250 lo multiplico por 100% porque yo quiero transformarlo a porcentaje. Y esto es un 25%. Es decir, 3 de 12 es lo mismo que 25 dividido 100. Y esto es lo mismo que un 25%. Último ejemplo, 26 dividido 13. Aquí la diferencia es que el numerador es mayor que el denominador. También se puede calcular porcentaje, no hay problema. ¿Qué porcentaje es el 26 del 13? Divido 26 dividido 13 me da 2. Y este 2 lo multiplico por 100% y me da 200%. Es decir, 26 es el 200% de 13. Es decir, el doble. Ahora, 26 de 13 es lo mismo
que 200 dividido 100, y esto es lo mismo que 200 por 100. ¿Se está entendiendo un poco aquí, Macarena, no? Macarena. Macarena. ¿Sí se está entendiendo la clase? Sí, hasta el momento sí. ¿Sí? Ya. Seguimos. Ahora vamos a aplicar algo que se llama regla de tres simple, y esto lo vamos a usar harto en la materia, porque la regla de tres simple me permite calcular, por ejemplo, el 10% de 120. O sea, nosotros calculamos una cantidad respecto al total. El 120 siempre va a ser el total, y el total se representa como el 100%, como está ahí. Entonces, ¿qué hago yo? Escribo esto en forma de regla de tres simple, es decir, si mi 100% es 120, ¿cuánto vale el 10%, que es mi X? Como calculo mi X, siempre multiplicación cruzada, es decir, 10 por 120 dividido el que sobra, y el que sobra ahí es 100. 10% por 120 dividido 100% es igual a 12, o sea, X igual 12. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que 12 es el 10% de 120. Eso me está diciendo, que 12 es el 10% de 120. Otro ejemplo, calcular el 75% de 350.000. Dijimos recién que 350.000 es el todo, es mi 100%. Por lo tanto, escribo que 100% es 350.000. Pero mi pregunta es, ¿cuál es el 75% de 350.000? Como dijimos recién, siempre la regla de tres simple, multiplicación cruzada. 75% por 350.000 dividido 100. Y esto es 75.000 por 350.000 dividido 100 es igual a 262.500. Es decir, el 75% de 350.000 es lo mismo que 262.500. Es una parte del total, el 75%. Último ejemplo. ¿Qué porcentaje es 75 de 600? Ahora me piden calcular el porcentaje de una cantidad. Por lo tanto, yo ya sé que 600 es el 100% de algo. Y la pregunta es el 75%. ¿Qué porcentaje es 75 de 600? Y como ya lo hemos repetido, nuevamente, multiplicación cruzada. 75 por 100, y el que sobra es dividido 600. Y eso es 12,5%. Es decir, 75 es el 12,5% de 600. Y algo clave en este tipo de regla de tres simple, algo que debe recalcar harto Macarena cuando explica a los niños. Siempre porcentaje arriba, porcentaje abajo, porcentaje arriba, porcentaje abajo, porcentaje arriba o porcentaje abajo. Siempre un porcentaje va sobre el otro. Da lo mismo en qué lado, pero siempre uno arriba del otro. Porque si, por ejemplo, coloco un porcentaje a la izquierda y el otro porcentaje a la derecha, automáticamente eso está malo. Automáticamente está malo el ejercicio. Ya.
Porque hay un principio que es más o menos de los cálculos de física en que tú simplificas. Es como simplificar en división, ¿cierto? Por ejemplo, 15 dividido 5, ¿cierto? Simplificas y da 3 dividido 1, ¿cierto? Sí. Acá los porcentajes es lo mismo. Tú los porcentajes también los simplificas. También los eliminas. Y aquí me faltó el 100. Este es el 100%. Y por lo tanto aquí no puedo simplificar porque el 600 es un número, no es un porcentaje. Por lo tanto, ese porcentaje que va ahí, va acá. ¿Se entendió eso, Macarena? Sí. Ya. Bacán. Seguimos. Así que ahí también si hay errores, también una forma de ver si hay errores. Cómo se escribieron los porcentajes. Siempre uno arriba del otro. O el número. Un número arriba, número abajo. Número arriba, número abajo. Siempre alineados en vertical. Vamos a ver ahora unos ejercicios que salen en la página 81 del texto del estudiante. Vamos a ver los ejercicios de la página 81 del texto del estudiante. Vamos a ver solamente 3. Bueno, después los muchachos estudiarán bien. Lo veremos ahora. Vamos a ver el primer ejercicio. Vamos a ver estos ejercicios que dice lo siguiente. En una librería durante el mes de marzo, un libro valía 14.000 pesos, 14.990, y luego en julio ese libro subió a 19.990. La pregunta es, ¿en qué porcentaje subió el precio del libro? ¿En qué porcentaje subió el aumento del libro? A mí lo que me están preguntando es, ¿qué porcentaje aumentó del precio inicial al precio final? Por lo tanto, ¿cómo calculó eso yo primero? Porcentaje subió el libro. Es decir, ¿qué debo hacer primero? Hacer la resta. 19.990 menos 14.990. Y eso es 5.000. Y ahora, debo tener claro que mi 100% es 14.990. Ese es mi 100%. Ese es mi total. Porque este total subió a otro. Por ejemplo, por lo tanto, mi total inicial es 14.990 y ahora debo hacer una regla de 3 simple. Vamos a interpretar la información que nos dan los porcentajes de la página 81 del texto del estudiante. Dice, en una librería durante el mes de marzo, el precio de un libro era de 14.990. Luego en julio, el mismo libro costaba 19.990. La pregunta es, ¿en qué porcentaje subió el libro? O sea, a mí me están preguntando esto. A ver si lo puedo hacer aquí, forma gráfica. A mí me están preguntando que antes, supongamos que todo esto es 14.990. Y ahora el libro, ¿a cuánto subió? 5.000 pesos. Subió 5.000 pesos. Ahora subió a 19.990. 19.990. A mí me preguntan esta diferencia. ¿Qué porcentaje aumentó de 14.990 a 19.990? Eso me están preguntando. Por lo tanto, ¿cuál es mi monto inicial? Mi monto total
debo siempre identificarlo primero. ¿Cuál es mi monto total o inicial? Que para el caso de ejercicios que vienen ahora va a ser lo mismo. Mis 14.990 van a ser mi 100%. Siempre va a ser mi 100% porque es mi monto inicial. Eso va a ser para mí mi 100%, el monto inicial. Pero ahora, ¿a qué yo le calculo porcentaje? Se lo calculo a los 5.000, a la resta de estos dos. Entonces, dice, ¿qué porcentaje subió el libro respecto a 14.990? Y aquí lo que estuve explicando hace un rato, Belisa, cuando no estabas conectada, es la famosa regla de 3 simples. ¿La ubicas? ¿Los 3 simples? Sí. La regla de 3. Es que me habían pasado porcentaje, pero como que se me olvidó. Ya, ahora lo estamos viendo de nuevo porque esto es cambio porcentual, que es como una aplicación de los porcentajes. Hay que recordar que el porcentaje siempre van en uno arriba y uno abajo. No pueden ir cruzados los porcentajes. Siempre un porcentaje arriba y un porcentaje abajo. O el número arriba y el número abajo. Por lo tanto, ¿qué Sí, de sabemos? eso me acuerdo. ¿Qué sabemos nosotros? Que 14.990 es mi 100%. Y me preguntan el porcentaje que corresponde a 5.000. ¿Qué hacemos nosotros? Multiplicación cruzada. 5.000 multiplicado por 100% dividido el que sobra aquí, 14.990. Siempre primero multiplicación cruzada. 5.000 por 100% dividido 14.990. Y esto es un 33,35%. ¿Qué significa esto? Que el libro, al aumentar de 14.990 a 19.990, aumentó 5.000 pesos o aumentó 33,35% respecto a los 14.000 iniciales. ¿Se entendió eso, Melissa? Sí, sí. Ya. Vamos a ver varios ejemplos. Este es el segundo. El ejercicio D. Esto es de los libros, por eso no están correlativos las letras. El C no lo coloqué. El D sí es del libro. Por eso le puse D. ¿Ya? Para que después lo estudies del libro o de la guía. Luego de una dieta, Alexis bajó un 4,5% de su índice de masa corporal. Si inicialmente su masa corporal era de 32,4 kilogramos por metro cuadrado, ¿a cuánto disminuyó su IMC? No sé si ustedes saben qué es el IMC o no. Sí, lo que se mide el peso de la masa corporal, algo así. Es El la índice grasa, de no, masa corporal. es la grasa que tú tienes en el cuerpo. Ah, ya. Entonces este niño, Es como un porcentaje. sí, este niño tiene una masa corporal igual más o menos mala, pero está mejor que yo. Es más flaco que yo. Yo tengo más que eso. Tengo como 38 kilogramos por metro cuadrado. Estoy bien guatoncito. Pero ese es un detalle. Lo importante es que nos quieran. Alexis nos dice que bajó un 4,5%. Es decir, nosotros, ¿a qué le tenemos que calcular el 4,5%? ¿A qué valor? ¿El 100? Sí, pero ¿cuál es mi cantidad inicial? Ah, el 32,4. Bien, el 32,4. El 32,4 va a ser mi cantidad inicial o mi 100%. Entonces yo a esto le calculo el 4,5%. Entonces lo escribo como está ahí. Recuerden siempre, porcentaje arriba y porcentaje abajo. Y multiplico cruzado. Multiplico 32,4 por 4,5 y el que sobra abajo dividido 100. Entonces, ¿qué resultado me da? 1,458. Luego, 1,458 es el 4,5% de 32,4. Y aquí, niñas, hay una palabra importante dentro del enunciado.
disminuyó. Y en el primer ejercicio, Subió. subió. Miren, vamos a volver un poco al primer ejercicio. En el primer ejercicio, si subió los 14.990, ¿a cuánto llegó al final? ¿A qué precio? A 19.990. A 19.990. Le sumé 5.000. Pero ahora, Él ¿quién bajó su índice de grasa. bajó? Y como bajó o disminuyó, le tengo que ¿Restar? restar. Y eso es importantísimo, porque cuando dicen disminuyó, se Se resta. resta. Se resta. Por lo tanto, 32, Y arriba sumó. y arriba sumé los 14.990 más 5.000, ¿cierto? Sí. Y eso es 30,94 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, él pasó de 32,4 a 30,9. ¿Ya? Con la dieta. Con la dieta. No, ni siquiera con la dieta. Haciendo ejercicio de musculatura. Sí. Sí, porque tú con dieta tú bajas peso, pero no bajas grasa necesariamente. Sí, Por, eso por- es verdad. por si no lo sabías. Lo vuelve músculo. Claro, claro. Otro ejemplo, y este ejemplo a mí me interesa harto, el H. Bueno, yo la tía Macarena sabe, pero no sé si tú sabes, Melissa. Bueno, esta materia la vas a ver en cuarto medio, en la primer semestre de cuarto medio. Vas a profundizar esta materia. Tú, Melissa, cuando compras algún producto, él cuando compra galletas, compras pan, te compras ropa en una tienda, a ti te dan una boleta, ¿cierto? Sí. A ti cuando te dan una boleta, tú cuando compras un producto, ese producto que tú pagas viene con un impuesto que aparte del precio del producto, es un impuesto al que tú tienes que pagar adicional, ¿El IVA? el IVA. Ya. Entonces, por ejemplo, si tú, por ejemplo, pagas 10.000 pesos en un pantalón, ese pantalón realmente no vale 10.000 pesos. Porque ese Sí, pues 10.000 está pagando el IVA. porque tú ya estás pagando el IVA. Realmente, ese pantalón vale cerca de 8.000, 8.200 pesos. Eso es lo que realmente vale el pantalón. Pero como a esos 8.200 se le calcula el 19%, de esos 8.200, el precio del pantalón al final te queda en 10.000. Aumenta. Aumenta. Es una suma de lo que tú pagas más el impuesto. ¿Se entiende? Sí. Ahora vamos a ver un ejemplo real. Mira, el fisco recauda el IVA, o sea, el fisco es un órgano independiente, es del gobierno por independiente del gobierno en su forma de trabajar, que es el impuesto al valor agregado. Que se realizan compras al 19%. Esto vale el IVA, 19%. Dice, si un libro tiene un valor de 9.000 pesos sin IVA, ¿cuál va a ser el valor final realmente? ¿Cuál es su valor final? Ahí se tendría que multiplicar por 19%. Claro, porque a mí me dicen que el libro es sin IVA. Es sin IVA. ¿Puedo esperar a su compañera que se conecte? Es sin IVA. Entonces, ahora el libro es con IVA. ¿Yo estoy aumentando algo o estoy disminuyendo algo? Aumentando. Aumentando porque le estoy dando un impuesto al libro. Por lo tanto, ¿cuál sería mi 100% acá? 9.000 pesos. Los 9.000 pesos. Esto sería mi 100% porque es mi cantidad inicial. O sea, 9.000 es mi 100% y yo le calculo ahora el 19% en los 9.000. Y como hemos dicho ahora, para Connie y Valentina que se están integrando,
Multiplicación cruzada. Multiplico 9.000 por 19% dividido 100. Y aquí me equivoqué. No es porcentaje, lo tengo que borrar. Porque estamos calculando plata. Entonces, el 19% de 9.000, ¿cuánto es? 1710. 1.710 pesos. Entonces, a los 9.000 le tengo que sumar 1710 pesos. 1.710 pesos. Y el precio final del libro no es 9.000. El precio real del libro es 10.710 pesos. 10.710 pesos. O sea, el fisco, el gobierno, por esta venta, se llevó 1.710 pesos, solamente por comprar ese libro. ¿Se entendió el ejemplo, Melissa? Sí, profe. Ya. Vamos a ver un último ejemplo, sobre todo para sus compañeras que se están integrando. Tengo que Adriana cambió su plan de celular. Si este bajó de 24.990 a 18.990, ¿cuál fue su variación porcentual? Ahora, en porcentajes, debemos identificar cuándo es un aumento o cuándo es una disminución. Y aquí aparece la guía. Lo describí bien en rojo para que lo destaqué, para que ustedes lo vean. En este caso, ¿es un aumento o una disminución de una cantidad? Disminución. Disminución, bien. Por lo tanto, ¿cuál sería mi 100%? ¿Cuál es mi cantidad inicial? 24.990 pesos. 24.990. Este es mi 100% porque es mi cantidad inicial. Entonces, yo le calculo a 6.000 pesos. ¿Por qué a 6.000? La resta de estos dos era igual que el primer ejemplo. ¿Te acuerdas, Melissa? Sí. Es lo mismo, pero ahora es una disminución. Porque es, ¿cuál fue la variación porcentual? ¿Qué porcentaje bajó? Entonces, yo le calculo a 6.000 pesos el porcentaje y hago una multiplicación cruzada. 6.000 por 100 dividido 24.990 y eso me da un 24%. Por ciento. Es decir, 6.000 es el 24%. el 24% de 24.990 pesos. ¿Está quedando un poquito más claro? ¿Sí? ¿Se ve difícil? No, profe. Les voy a recomendar algo especialmente a Connie y a Valentina. Si es que me escuchan. Sí, lo escucho. Estudien bien esta parte, estos ejemplos. Estudienlos bien, porque estos ejemplos son la base de la materia. Los ejemplos que están aquí, de la página 81 del texto del estudiante, que yo lo escribí de nuevo, estudienlos bien, porque si esto lo estudian bien, lo demás no se les va a complicar para nada. ¿Ya? Ya. Y ahora las quiero bien concentraditos porque ahora empieza la materia en sí, la materia de la clase de hoy. Todo esto que hicimos fue solamente un repaso. Vamos a ver qué es cambio porcentual. Cambio porcentual mide el aumento o disminución de una cantidad respecto a algo. Es decir, si un número aumenta o un número disminuye, ¿con qué lo mido yo? Con el porcentaje. Y hay dos formas de calcularlo. Son dos fórmulas que son bastante parecidas, pero tienen distintos propósitos. Una es la fórmula que utiliza el índice de variación. La otra es el índice de variación usando el A. Les voy a decir qué es cada uno. F sub t más 1 es el valor que yo quiero calcular al final. F sub t es el valor que yo quiero calcular al principio. Por ejemplo, voy a ir a uno de los ejemplos. Si voy acá, ahí. Voy a ir al ejemplo del IVA.
f sub t es el valor que yo tengo al principio. ¿Cuál es el valor que tengo al principio? 9.000 pesos. 9.000 pesos. Y este índice de variación representa el porcentaje de aumento El 19. o disminución. Pero este índice de variación no se escribe en porcentaje, se escribe en número decimal. Y esa es la diferencia entre esta fórmula y la de arriba. Ya lo van a entender ya. Aún. Y ahora este monto, el f sub t más 1, vendrían siendo los 10.710. Porque f sub t es el valor que yo tengo al principio. F sub t más 1 es el valor que yo obtengo al final. Después del aumento o después de la disminución. Eso significa f sub t más 1 o f sub t. No sé si se entiende. Melissa. Sí, se entiende. Entonces, para la otra fórmula que está acá, es exactamente lo mismo. F sub t más 1 es el monto que yo obtengo al final. F sub t es el monto que tengo al principio. Y el A lo vamos a analizar ahora, en un ejemplo, y ya la próxima clase vamos a analizar exclusivamente estas dos fórmulas. Solamente para estas dos fórmulas vamos a utilizar la otra clase completa. Seguimos, ya nos queda bastante menos, nos quedan más o menos 10 minutos de clase. Índice de variación. Es el factor que representa el aumento o disminución de una cantidad. ¿Se acuerdan que nosotros representamos el aumento o la disminución mediante un porcentaje? Sí. Este índice de variación es lo mismo, pero con un número decimal. Con un número decimal. ¿Esa es la diferencia? Esa es la diferencia, en que el índice de variación es con número decimal y realmente el que expresa el porcentaje como lo vimos nosotros es el valor de A. Pero eso ya lo vamos a ver en profundidad en la próxima clase. Esto es importante, pero igual lo vamos a profundizar después. Hay dos tipos de índice de variación. Cuando es mayor que 1, es un aumento. Por ejemplo, el aumento del libro del primer ejercicio es un índice de variación positivo. En cambio, cuando es una disminución de una cantidad, el índice de variación es menor que 1. Y ahora vamos a ver un ejemplo real. Y con esto ya vamos a empezar a cerrar la clase. Esto también es importante. Para determinar, por ejemplo, si una cantidad crece o una cantidad disminuye, se puede expresar de 3 formas, o en realidad son 2. Porque porcentaje y el A son lo mismo, prácticamente lo mismo. Se puede expresar como porcentaje, calculando el valor de A, o calculando el índice de variación. De esas 2 formas se puede hacer. Expresar el aumento de algo o la disminución de algo. Y vamos a ir al siguiente ejemplo, que dice así. Este ejemplo lo saqué del libro, por si acaso, la página 82 del texto del estudiante. Ahí está. Dice, se tiene el crecimiento de un árbol, el crecimiento, importante, respecto a los años. O sea, 2013, 2, 2014, 2,4, 2015, 2,88, y así va subiendo, aumentando o creciendo, aumenta la altura del árbol. ¿Qué se hizo acá? En vez de colocar 2013, 2014, 2015, se colocó una escala más simple. Año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5, para tener una notación un poquito más simple. Más que nada por eso.
Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Debemos tomar como referencia, siempre marcar como referencia el año que estamos haciendo nosotros. Pregunta, ¿de 2 metros a 2,4 metros hay un aumento o hay una disminución? Aumento. Hay un aumento, bien. De 2,4 a 2,88 También. y de 2,88 a 3,4 También. y de Porque 3,4 creció. y de 3,4 a 4,1. También hay un aumento. Todos son aumentos. Ahora, nosotros tomamos como referencia el valor 2. Este 2 es el valor de f sub t. ¿Y cuál es el año siguiente al año 1? El 2. El 2. Ese 2,4 sería f sub t más 1. 1, porque es el primer año más otro año, el año 2. Por lo tanto, esto sería 2,4 y esto sería igual a 2. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si en vez de tener como referencia ese año, tengo referencia el año 3? ¿Cuánto vale ahora f sub t? 2,88. 2,88, bien. ¿Y ahora cuánto vale f sub t más 1? 3, no. El que sigue, El ¿cierto? que sigue, siempre es el que sigue. 3,456. Bien, 3,456. Bien, me entendiste el tiro, Melissa. Y ahora, si tengo como referencia el año 4, Ahí vendría el año 5, que sería 4, pero antes, antes de eso, ¿cuánto vale f sub t? 3,456. 3,456, porque es el año en que yo le di referencia. En cambio, El año 4. f sub t más 1, ¿cuánto vale? 4,1. 4,1472. Sí. Bien. Entonces ya aprendieron. ¿Qué les estoy enseñando yo? Les estoy enseñando a identificar cuál es f sub t más 1 y cuál es f sub t. Eso les enseñé ahora. F sub t más 1 y f sub t. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Ya? De mi parte, sí. Ya. Niñas, la clase ha sido igual un poco larga y un poco tarde, así que vamos a dejar la clase hasta acá porque igual la explicación va a ser un poco más larga. Quiero que la próxima clase, que es no es la próxima semana, en la subsiguiente, quiero que me escuchen. Vean este video de nuevo, especialmente Valentina y Connie. Y quiero que estudien esta guía porque vamos a comparar en qué caso me sirve esa fórmula y en qué caso me sirve la fórmula de acá de la derecha. Las dos son muy parecidas, pero el índice de variación me entrega una información y el A me entrega la misma información, pero de distinta manera. En decimal y el otro en porcentaje. Eso es. El índice de variación me entrega el aumento en decimal y el A me entrega la información en porcentaje, como lo calculamos en regla de 3. Esa información me da una fórmula y otra.